Hola, buenas tardes y bienvenidos un día más a los encuentros TCM Cinema al Día. Hoy la verdad, he de confesar que cuando me he levantado por la mañana me he preocupado porque digo, qué sol hace, qué buen tiempo hace. A lo mejor toda la gente que llenaba el Club Victoria Eugenia hasta ahora lo hacía para refugiarse de la lluvia, pero no, me he tranquilizado mucho al veros a todos aquí. Veo que no venís por la lluvia, veo que venís por la conversación, por las películas y me he quedado muchísimo más tranquilo. Brilla el sol fuera. Y aquí también va a brillar, no el sol, sino que va a brillar la conversación gracias a los 4 equipos que nos acompañan hoy. Equipos que vienen de las secciones Nuevos Directores y de Zabaltegui Tabacalera. Para todos ellos vamos a dedicarles un fortísimo aplauso. Bonjour. Hello, how are you? Hello. Bueno, pues nuestra primera película... Hello. Es una película que se titula Porto, que compite en la sección Nuevos Directores. Es una coproducción entre Portugal, Francia y Estados Unidos. Nos acompaña su director, Gabe Klinger, su actriz protagonista, Lucy Lucas, y su guionista, Larry Gross. Quien no nos ha podido tristemente acompañar hoy, y queremos tener un recuerdo, empezando a tener un recuerdo para él, es el actor protagonista, Anton Yelchin, que tristemente falleció a los 27 años el pasado mes de junio, víctima de un accidente. No sé si queréis comentar en un principio cómo fue el trabajo con él, porque me gustaría que tuviéramos un recuerdo para Antón. Gabe. Es difícil hablar de esto. Pues fue no solo nuestro colaborador, fue también nuestro amigo y nos acompañó emocionalmente durante todo el proceso de la película. Entonces, sí, para mí muy difícil en este momento. Queríamos mucho que él esté aquí con nosotros. Era una persona muy cinéfilo, una persona muy amable, muy generosa, que daba todo a todo mundo y no tenía el aire de estrella de Hollywood ni nada de esto. Era una persona humilde, con muchas ganas de conocer gente nueva, de aprender cosas, de ver pelis. Creo que para él San Sebastián sería como un templo del cine, ¿no? De poder ver pelis y en pantalla grande, como un niño en una tienda de candies, ¿cómo se dice? De caramelos, de dulces. De caramelos, sí, exacto. Entonces, bueno, pues creo que en términos del performance, de lo que se ve en la pantalla, bueno, puedes ver la dedicación del actor. Realmente se transformaba para cada papel que tenía. No sé si alguien ha visto Star Trek, por ejemplo, recientemente, que estrenó probablemente en España este verano. Sí, este verano. Y es un personaje totalmente distinto en Star Trek. Y fue rodar Star Trek justo después de rodar nuestra película. Y es como una transformación brutal. Él conseguía con sus pocos años, con 26 años que tenía cuando rodó nuestra peli, era la persona con más experiencia, que nos enseñaba cosas todos los días, que nos enseñaba cómo hacer cine y también cómo vivir. Era una persona con una mirada de la vida profunda. Bueno, pues sirva como homenaje a Anton Yelchin las imágenes de una de sus últimas películas, de Porto. Wait. I don't do that. Well, we're doing it. Yeah, you're right. Sirva como homenaje a esas imágenes y también una ovación que vamos a dar en su recuerdo.
Bueno, Porto, una May I película... say- Ah, perdón. may I just say that, he was one Yo of the solamente kindest quería person decir I que ha ever sido met. una de las personas And más one of the amables greatest y más artists buenas que he as well. conocido y uno de los mayores so lucky. artistas que he conocido, de verdad. Mhm. Y todos le queríamos mucho. Como decíamos, Porto. Porto es una... Gabe es brasileño. Creo que estás instalado en Estados Unidos desde hace bastante tiempo, creo que en Chicago. Hablas muy bien español. Da gusto como escucharte hablar. Esto es una historia de amor, una historia de amor que transcurre aparentemente solo en una noche, pero que se ve desde diferentes puntos de vista, de diferentes prismas. Además, es una historia de amor que está contada con diferentes formatos. Está contada hay imágenes en Super 8, imágenes en 16 milímetros, imágenes en Cinemascope. Me gustaría que nos explicaras un poco por qué has utilizado este recurso, ¿no? De que contar cada punto de vista, o no sé muy bien exactamente cada punto de vista, con un formato diferente. Bueno, para hablar sobre esta cuestión del tiempo, quería utilizar los distintos formatos para expandir o para contraer el tiempo. Me parece que cuando pasamos por momentos increíbles en nuestras vidas, momentos que vamos a recordar para siempre, el tiempo cambia, tenemos una noción distinta del tiempo, ¿no? De cómo se pasa el tiempo, es más lento, más rápido, va, ¿no? Cambiando nuestra relación con el tiempo. Entonces, a través de los formatos, los cambios entre los aspectos, ¿no? de scope o el plano un poco más, ¿cómo se dice? Cerrado, sí. 4 tercios, ¿no? Sí, exacto. No sé, un poco era una limitación que quería para poder contar esta historia y contar un poco, o no contar, pero navegar la historia del tiempo de la película, ¿no? Y no sé, hay un pasado y un presente, pero también es ambiguo, puede existir otras interpretaciones del tiempo dentro de la narrativa de la película. Y para mí fue muy importante utilizar estos distintos formatos para explorar esto. Bueno, sí. No es, como dices, una narrativa convencional. Yo me imagino que desde el principio tenías un planteamiento visual muy determinado y que eso también afectó al guión. ¿Cómo fue el trabajo en el guión desde un principio, Larry? Bueno, cuando eres guionista e intentas expandir tu carrera profesional y trabajar con gente nueva, por supuesto que tienes que tener la idea de que un director de cine, un artista, tiene desde el principio un enfoque narrativo sobre las historias que es específico y que es muy particular de esta persona. Y la mayor parte de la gente que se acerca a ti y te dice vamos a trabajar sobre un guión, cuando esto ocurre y te dice bueno, queremos hacer esto, queremos hacer algo diferente, eso ya es diferente en sí. No ocurre con frecuencia que alguien se te acerque y te proponga hacer algo distinto. Y yo estaba encantado de poder aceptar esta oportunidad. Y Gabe tiene una visión muy particular y cuando me la explicaba yo me di cuenta que esto permitía hacer un guión muy especial, un guión diferente. Elisí es una película, como decíamos, fragmentada, con diferentes puntos de vista. Yo no sé si eso es más difícil para una actriz que una narrativa convencional. No creo. Creo que es muy interesante hacer una interpretación de este tipo porque puedes explorar el personaje desde la lejanía y luego puedes entrar en una intimidad mayor con él. Y a mí me ha encantado trabajar con estas 3 películas dentro de la película. Son diferentes enfoques y es como si fueran 3 películas diferentes, sí. Y ha sido fascinante.
Gabe, la película se titula Porto, hace referencia porque todo sucede en la ciudad de Oporto, en la ciudad portuguesa de Oporto. Como decíamos, Casi todo, hay una casi escena todo. en París, una pequeña escena en Bueno, París. sí, es verdad. Ahí me has pillado. No, pero casi todo transcurre en Oporto. Como decíamos, tú eres brasileño, vives en Chicago, ella es francesa. ¿Cómo llegasteis a Oporto y por qué Oporto tiene tanto peso como para ser el título de la película? Pues también entra en esta discusión sobre el tiempo, en la charla de explorar el tiempo, porque Porto es una ciudad que está parada en el tiempo, ¿no? Es una ciudad que para nosotros habla muy bien de esta experiencia del tiempo y quería una ciudad donde dos personajes extranjeros podrían estar como perdidos en el, no solo geográficamente, pero en el tiempo, ¿no? No sé, Porto nos comunicó algo muy, muy potente, muy triste, muy melancólico y muy, no sé, muy, la historia. Sí, es una ciudad increíblemente linda. Hay lugares que realmente te hablan, ¿no? Y tienes, no sé, yo hablando personalmente, tengo capítulos de mi vida, he tenido la suerte de vivir en muchos sitios, incluso en España. Pasé unos cuatro años maravillosos de mi vida en Barcelona y no es una ciudad, Barcelona es un amigo, ¿no? Es una relación. Entonces yo pienso que puedes tener estas amistades o relaciones con ciudades también, ¿no? Creo que, no sé, hay ciertos autores en literatura que trabajan muy bien con esta idea del lugar, los surrealistas en los años 20 con París, por ejemplo, como París como personaje o cosas así, me influye mucho estas ideas. Hablando de influencias, citabas que eran dos personajes en una ciudad extraña. Tú has hecho un documental en torno a Richard Linklater. Yo no sé si Richard Linklater ha tenido cierta influencia en ti, porque hombre, también, como en algunas de sus películas, son dos personajes en un lugar extraño, ¿no? Bueno, claro, sí. Pero pienso, por ejemplo, que mi película un poco que coge elementos de las tres, de la trilogía del Antes de Amanecer, ¿cómo se llaman aquí en España? Sí, Antes de Amanecer, Antes de que anochezca y la otra... Antes de Medianoche. Amanezca, ¿no? O me he liado, pero sí. Sí. Pero creo que sí, coge elementos de... Porque esas tres películas trabajan con el tiempo, pero lo interesante de esas tres películas es que trabajan con el tiempo, pero no ves el tiempo entre las películas, ¿no? Son 9 años entre cada una y tienes la experiencia del tiempo que ha pasado, pero no has visto el tiempo. En nuestra película trabajamos con el tiempo de un modo un poco más distinto, ¿no? A esto. Pero también, no sé, es una cosa que quizás pensé en un momento, pero cuando empiezas a escribir, empiezas a tener la estructura de la película, los personajes, todo. Ya no estás pensando más en estas referencias, ¿no? Ya es una cosa que es tuya, que es muy personal, viene de mucho de dentro y no del mundo, no de referencias cinéfilas, ¿no? Claro, en los aspectos formales de la película estoy pensando en muchos directores que me gustan, pero creo que en términos de historia, en tiempo, esto viene de una cosa muy, muy personal. Y hablando de directores, Jim Jarmusch figura como productor ejecutivo, sí. ¿Cómo ha sido el trabajo con él? ¿Cuál ha sido un poco su labor? Pues fue como un guía increíble, un mentor espiritual y una persona que nos apoyó, porque él conoce muy bien las dificultades de hacer cine, ¿no? Todavía hace un cine muy personal. Bueno, si tomas el ejemplo de Linklater, por ejemplo, es una persona que ya hizo películas en Hollywood, por ejemplo, que trabajó en distintos géneros, hizo películas de animación y todo esto. Jarmusch tiene una cosa que todas sus películas tienen un stamp, ¿cómo se dice? Un sello de él, ¿no? Y nunca va muy lejos de este, ¿no? El sello, el mundo jarmuschiano. Y
para él yo sé que es muy difícil trabajar de esta manera, de modo de cine de autor. Y me inspira mucho la manera que trabaja Jarmusch y cómo sigue haciendo el cine que él quiere hacer los 30 años que sigue haciendo cine. Es una cosa muy difícil y que tengan éxito las películas de Jarmusch es increíble. Entonces yo me inspiro mucho con él, le hacía muchas preguntas, leo nuestro guión y hacía comentarios. Fue más así una persona que yo llamaba de vez en cuando, no mucho porque no quería molestarle mucho, pero es una persona que sí, siempre estaba ahí. No queríamos molestar mucho, pero sabíamos que estaba ahí y esto fue un conforto para nosotros. Pues muchísimas gracias a los tres por asistir a San Sebastián. Muchas gracias. Comentabas antes que Barcelona era una ciudad amiga, Porto es una ciudad amiga para vosotros. Espero que a partir de ahora San Sebastián también consideréis como una ciudad amiga y esperemos veros pronto otra vez por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias. Bueno, nuestra segunda película de hoy es una película que figura en Zabaltegui Tabacalera. Zabaltegui quiere decir zona abierta, ¿no? Y la verdad es que ayer traíamos una película filipina que duraba 8 horas. Hoy traemos un cortometraje que dura, Miquel, 15 minutos, o sea que zona abierta en toda su acepción. Él es Miquel Rueda, es el director del cortometraje Caminan. Miquel ya estuvo hace un par de años aquí, es un cortometrajista que tiene mucho éxito y que ahora intenta dar el salto al largo. Pero vamos a centrarnos en Caminan. Caminan, en principio, Miquel, forma parte de una película colectiva en la que varios directores vais a hacer segmentos o cortometrajes que luego van a formar un largo, que, entre comillas, la condición es que transcurran en Bilbao. ¿Cómo es este proyecto y dónde se incluye Caminan dentro de este? Bueno, es un proyecto que parte de una idea de juntar a diferentes directores bilbaínos de diferentes generaciones, desde la Iglesia, Manuel Uribe, Enrique Urbizu, de diferentes generaciones, entre ellos pues, nos llamaron a otros de otras generaciones, con la excusa efectivamente de que transcurriese en Bilbao. El resto era una libertad absoluta. Entonces, bueno, yo acababa de estrenar mi anterior largometraje en salas y estaba preparando la tercera película y estaba, y decía, pues ¿qué tal si utilizo esta excusa de hacer un cortometraje para probar tanto las texturas como los colores como los actores que quiero para la película, ¿no? Entonces, cogí una secuencia que cerrada en sí misma funciona como cortometraje, que deja abiertas muchas preguntas, pero que a la vez funciona como una historia en sí misma, y la incluí dentro de la historia. Entonces, dentro de una historia coral, que es la película esta que hemos hecho entre varios directores, pues Camina funciona como un ente en sí mismo, que además pretende convertirse luego en un largometraje más adelante. Bueno, pues vamos a ver, porque cuando piensas en una película rodada en Bilbao, pues piensas Guggenheim, el Palacio Euskalduna, pero no. Caminan transcurre en un lugar que no tiene nada que ver con esto. We don't need overacted Bueno, pues ahí veíamos algunas imágenes de la película que transcurre en un sitio como muy apartado, un poco cutre. ¿Por qué elegiste este escenario? Bueno, me interesaba mucho el no lugar, ¿no? Ese lugar que parece que cuando... Caminan habla de personajes perdidos en lugares olvidados. Bilbao es una ciudad que está en constante evolución, que ha perdido mucho de lo que era, ha perdido su esencia. Creo que ha ganado unas cosas, pero ha perdido otras muchas, ¿no? Y me interesa mostrar ese otro Bilbao en Las Escondidas, el anterior largometraje. Ya me interesé un poco también por esos lugares, ¿no? Esos lugares donde vive la gente de verdad. El Guggenheim está muy bien, es muy bonito, da puestos de trabajo, ha puesto Bilbao en el mapa,
pero la gente sigue viviendo en los barrios de siempre, donde quizás el progreso no ha llegado o tarda más en llegar, ¿no? Entonces me interesa también esos sitios, esos lugares donde antes fueron y ahora no son, que tiene que ver mucho con la historia que estamos contando, ¿no? Personajes que antes fueron y ahora no son, o personajes que quieren ser pero no saben dónde. Entonces me interesaba colocarlos en un lugar que no fuese un lugar, pero que a la vez lo hubiese sido en su momento. Hombre, y los productores que te dijeron, coño, Miquel, ¿esto qué es Bilbao? Sí, bueno, siempre es esta pelea, ¿no? Cuando quieren hacer una película sobre Bilbao, quieren mostrar Bilbao. Y parece que mostrar Bilbao tiene que ser siempre lo mismo, la postal, ¿no? Pero es que Bilbao es muchas cosas y está bien que sean muchas cosas para poder contar historias muy, muy diferentes. Entonces, bueno, que una historia así pueda ser contada en Bilbao, pues tiene también su aquel. Esto, como dices, es un adelanto de tu próximo largometraje. ¿El guión del largometraje está cerrado o ya tienes la idea completa del largometraje cuando hiciste esta secuencia? ¿Está más o menos cerrado el proyecto, digo, en tu cabeza? Sí, de hecho estamos ahora, pues eso, en la tediosa parte de buscar la financiación. Y el poder tener el cortometraje a competición en Donosti pues es una gozada, ¿no? Porque de repente que un corto pueda estar compitiendo y como el escaparate que te da, las oportunidades que te da poder estar aquí, pues está muy bien, ¿no? Entonces la idea ya está desarrollada entera. Maribel, que está de actriz, quiere hacer el proyecto y Germán también, entonces ayuda a que un proyecto de estas características, que es pues complicado, ¿no? Porque es una historia intimista, es una historia introspectiva, de personajes buscándose. Bueno, pues un tipo de cine así a veces es complicado financiar, ¿no? En nuestro país. Y entonces, bueno, pues estamos en ese punto de poder empezar a pensar en que efectivamente va a poder hacerse, ¿no? El año que viene. Y no te preocupa una cosa, porque yo viendo la película es un encuentro en un lugar extraño entre dos personajes que parece que no se conocen. Yo me echo ya una historia en la cabeza a partir de ahí, porque es uno de esos cortometrajes que deja mucho fuera y que deja que el espectador cree su propia ficción. Entonces yo digamos que ya tengo una cierta historia en la cabeza y no sé si después el largometraje va a responder a lo que yo me he imaginado. No sé, es un poco raro, ¿no? Bueno, pero está bien. Y me gusta que genere esas preguntas, ¿no? Porque al final el cine va de eso, ¿no? De generar preguntas y de jugar un poco con el espectador, ¿no? Y que ellos sean capaces de responder o no, o hacerse otras historias en la cabeza, ¿no? Y la película también va por ahí. Sí que es verdad que la película resuelve algunas cuestiones que el corto no resuelve, pero sí que también es una historia que pretende generar ese vacío mental que te deja en un lugar que dices, bueno, ¿y esto realmente hacia dónde va? ¿No? Es la idea un poco, ¿no? de no responder, no tanto responder a preguntas, sino lanzarlas, ¿no? Que creo que es lo que tendría que ser el cine. Bueno, pues podemos hacer un juego con esto, ¿no? Veis la película, veis el cortometraje, os imagináis el largometraje, después, dentro de un par de años, vuelves y jugamos a ver qué parte del largometraje hemos acertado o qué parte nos ha gustado que tiene que ver con aquello que hayamos imaginado. Me parece bien. Muchas gracias, Miquel. Hasta la siguiente. Bueno, y nuestra tercera película de hoy es una producción francesa. Nos acompaña su director, Morgan Simon, y Nathan Wilcox, que es el actor. Su actor. Es una película que compite en la sección Nuevos Directores. Hay una cosa que me llama mucho la atención en la sección Nuevos Directores, es que cada vez los directores que acuden a esta sección tienen muchísima experiencia en el mundo del cortometraje y hay muchísima madurez en sus primeros largometrajes. Comme tes blessures, Cuenta tus heridas, es el primer largo de Morgan. Había hecho ya bastantes cortometrajes y yo no he tenido la oportunidad de verlos, pero creo que todos giraban, o muchos de ellos giraban en torno, digamos, a la marginalidad y las dificultades de los jóvenes. Comme tes blessures también trata en torno a este tema y me gustaría preguntarte por qué esta obsesión, esta vuelta siempre a este mismo tema de una juventud más o menos marginal. Je crois que parce que je me sens un peu comme ça. Pues porque yo me siento un poco así, yo mismo. J'aime bien, Me gusta, voilà, cette idée que me on gusta est toujours entre la deux idea choses. según la cual siempre estamos entre dos Si on me demandait de cosas. choisir, Y si me hiciesen elegir, claro, claro, en mis películas también, mis personajes nunca están totalmente ni en la marginalidad ni en la integración. Siempre están integrados en ciertos casos, pero sin integrarse en otro sentido. Y eso es algo que me gusta. Vuelven mis películas y haga lo que haga, siempre termino hablando de eso. Supongo que me planteo preguntas sobre mí mismo.
Y claro, sigue la misma línea de mis cortos anteriores, que habla también de músicas alternativas. Me gusta mucho la música alternativa, aunque yo no tenga tatuajes. Me gusta, bueno, por ejemplo, aparecen también en mi película mucha gente tatuada que refleja su rabia interior, que lo expresan a través de los tatuajes o a través de la música. Y también me interesa mucho lo que sucede en las familias, las relaciones entre sus distintos miembros. Y Comte de Blessure nos habla de una relación entre un padre, un hijo, una mujer que aparece, relaciones complejas, complicadas. Nunca las cosas son del todo negras o blancas. Pueden estar riendo y al momento siguiente pueden estar riendo juntos. Pero yo tengo la impresión de que la vida diaria de todos es un poco así. Y yo necesito ver este tipo de situaciones en el cine. Entre un hijo un poco conflictivo, su padre, que interpreta a Nathan, y cómo cambia su relación cuando a la llegada de una mujer, en principio la novia del padre, pero que tiene una relación muy especial también con el chaval. La música. Hablabas de la música, el chico toca en un grupo. ¿Por qué has elegido todos esos temas? Decías tú que eres aficionado a este tipo de música. Me gustaría que contaras un poquito en cuanto a la selección musical. Escucho mucha música de rock alternativo, sobre todo anglosajón, y sobre todo post-hardcore o hardcore. Este tipo de música hecha por jóvenes, antes, sobre todo estaba un poco politizado. Y también en la película, lo que quiero mostrar es que ya cada vez está menos politizada la música, sino que se basa... bueno, es cierto que antes era diferente. Y yo creo que la película se trata de plantearnos qué significa ser hoy una persona alternativa. Se trata de cantar en un grupo lleno de tatuajes o simplemente ser como el padre, o ser un trabajador independiente, autónomo, que trabaja en su pescadería, en su mercado. Y ese es un contraste que también quería mostrar. Me gusta muchísimo esta música, está claro. Y por eso aparece en mis películas, es natural. Y dice también ya mucho de los personajes sin necesidad de decir nada más. En la película, el hijo se hace tatuar el rostro de su padre en el cuello. Y su padre quiere que se lo quite ese tatuaje. Y yo creo que se trata de simplemente hablar de una declaración de amor que no llega a su objetivo, tristemente, como declaración de amor. Sí, yo creo que además es una película sobre la incomunicación masculina, la incomunicación que se rompe o que se transforma a la llegada del personaje femenino, ¿verdad? Sí. En cuanto hay amor y nos sentimos atraídos por alguien, pues ya dejamos de ser tan civilizados como éramos antes y cambiamos. En la película hay un triángulo amoroso un poco extraño entre el padre, la mujer, el hijo, y todos entran en un carrusel o una montaña rusa que al final explota. Creo que habías trabajado con él ya en varios cortometrajes. Me gustaría un poco que nos contaras cómo es el trabajo con Morgan y cómo le has visto evolucionar desde esos largometrajes hasta este largo. Te respondo en castellano. Perfecto. ¿Funciona? Sí. Hemos hecho 7 películas, ¿no? 7 cortos, 7. ¿Ya? Y tratando mucho de la relación de hijo y padre. Esta película, este largo, para mí, soy muy emocionado porque la he visto de noche para la primera vez. Y para mí es como el fin de un largo viaje juntos. Hace más de 7 años que no nos conocemos. Y para mí ha sido como cerrar un capítulo de este libro. Trabaja es particular como trabaja. Me encanta cómo escribe, sus guiones son fantásticos, pero es muy exigente en el sentido que va más allá que lo que hay de lo que dicen en inglés, the blueprint, the script. So we go more adelante de esto y empuja a sus actores
a llegar a sitios que son, para mí, de emoción pura y orgánica. Pura y orgánica. Para mí esto fue un viaje extraordinario. Claro, son 7 años de trabajo juntos, pero para esta película para mí representa más de 6 meses de preparación. Y fui bastante largo para bajar de este sitio. El padre que interpretas es un personaje muy duro, muy hacia adentro, que tiene incapacidad muchas veces para transmitir su emoción, pero hay veces en que la emoción asoma, ¿no?, a través de ti. Me imagino que ese trabajo de contención y de mostrar solo un poquito fue una de las claves de la película. Eso es como te responde. Un actor famoso ha dicho una vez, si trabajas para entrar en tú mismo, todo lo que ves del personaje que está ahí son cosas de mí dentro también. Y cosas que descubro de mí. De mi parte también. Es un rendezvous con mí mismo también, este papel. Y cuando eso pasa, es como si todo lo que hace él es como el chef de orquesta. Nosotros somos solo de violón. Y lo que pasa es que a un momento nos perdimos en la tormenta, en la tempête. Nosotros nos reímos muchos porque yo siempre a Morgan le digo, nice sailing, hemos navegado bien. Muchas veces la tormenta es terrible y otras veces es más suave, pero siempre es una aventura trabajar con él. Una pregunta un poco más ligera, Morgan. Como decías antes, los protagonistas, el protagonista, sus amigos se tatúan, están totalmente tatuados. Me imagino que no se tatuaron de verdad, pero el trabajo es impresionante, el trabajo artístico de los tatuajes. ¿Cómo fue esto? Oui, ça a été un grand enjeu. Fue un reto para la película. El actor principal tiene algunos tatuajes y claro, y ahora un juego también puede saber cuáles los tenía ya antes y cuáles son nuevos. Ese es otro juego al que nos podemos prestar y no todos acertamos. Sí, el maquillaje es fantástico. Esto ha conllevado meses de trabajo, la verdad, para encontrar los tatuajes correctos. Pero yo conozco bien ese mundo, sabía bien lo que quería, lo que hacía falta y siempre, incluso los decorados y en mi trabajo con los actores y en los trajes, siempre intento buscar la veracidad y que al mismo tiempo entre en contraste con otros elementos. Como digo, meses de trabajo. Kavina Saiz interpreta el papel de un cantante y los conciertos son de verdad. Oímos su propia voz y yo... Claro, pero era alguien que no venía de ese mundo, el cantante. Así que para él esa ha sido realmente un reto, meterse en la piel de un cantante. De verdad. Y ha recibido formación durante meses para saber cómo cantar, porque antes no cantaba. Primero empezamos a grabar en estudio y al final hemos acabado por crear un grupo y también la música, lo que cantan, lo crearon ellos. Así que me pareció fantástico poder hacer esos conciertos de verdad, no trucar nada, no hacer trampa. Y al final yo creo que el concierto y lo que vemos es excelente. Y hemos logrado al final hacer algo muy veraz, pero utilizando muchísima libertad. Y al mismo tiempo ha sido muy difícil, sobre todo para Kevin, ¿verdad? Que llegaba a este mundo, porque claro, ponerse a gritar así, pues claro, también eso requiere cierta preparación y ensayar mucho. Claro, y muchas veces decíamos, bueno, hagamos una pausa, pero... Y él decía, vale, pero luego él mismo seguía para llegar todavía mucho más lejos, así que cada vez llegábamos más lejos y éramos más audaces. Porque la película respira muchísima realidad. Muchísimas gracias a los dos y espero que en el futuro sigáis trabajando, que esta colaboración continúe en el futuro y poderos veros otra vez aquí en San Sebastián. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues hello. Hablábamos ahora de música con ellos. Vamos a seguir hablando de música con Thorsten Schütte, un director alemán que ha hecho un documental sobre el músico norteamericano Franz Zappa, un documental que se titula Eat That Question, Franz Zappa in His Own Words, Franz Zappa en sus propias palabras. El documental tiene detrás un trabajo de documentación terrible porque no hay entrevistas, sino que se recuperan entrevistas que hizo, bueno, no hay entrevistas a gente en la actualidad, se recuperan entrevistas que hizo a lo largo de su carrera este músico tan rompedor que era Franz Zappa. Thorsten, ¿por qué apostaste por utilizar solo
material de documentación? Bueno, yo hago documentales, entonces me parecía lógico utilizar material documental para mostrar aspectos de este personaje que realmente lo que quería era liberarse de todas las convenciones que intentaban colgarle. Y mirando en los archivos a fondo, vi un montón de material que venía de lugares extrañísimos, de Australia, por toda Europa, de Europa del Este, y es un tesoro. Y si buscas a fondo en esos materiales, ves cuál es la esencia real de Frank Zappa, cuál era su carácter, su forma de ser. Y este era el reto. En vez de utilizar el material habitual que se utiliza siempre en estos documentales, que son ya lugar común sobre Frank Zappa. Para mí he de decir de que ha sido todo un descubrimiento. Bueno, Frank Zappa lo conocía muy superficialmente. Ha sido todo un descubrimiento porque he descubierto a un personaje muy complejo, un grandísimo artista y un artista multifacético. Vamos a conocerlo nosotros, pero solo un poquito. Always a freak, but never a hippie. Frank Zappa, on Frank Zappa. You're very packaging-oriented, aren't you? You've got kids. Yeah, I have a wife, 4 kids, mortgage, the works. I've never taken any acid. I've smoked about 10 joints over a period of 9 years. Isn't it strange, the fantasies that people have? I hate to see anybody with a closed mind on any topic. And then people started telling me that my melodies were ugly. ¿Cómo surge este proyecto? Creo que usted era un gran seguidor de Frank Zappa y que ha estado persiguiendo este proyecto durante muchísimos años. Me gustaría un poco que nos contara de dónde surge la inquietud y después qué dificultades ha tenido para llevarla a cabo en la película. Bueno, yo he crecido con la música de Frank Zappa y conocía su persona, pero al mirar el material de archivo, como soy en mi trabajo de director y de productor, pues he tropezado muchas veces con material de Frank Zappa. Cada vez que voy a hacer un documental siempre acabas tropezándote con alguna parte de material que trata sobre Frank Zappa y entonces me enamoré de este personaje y quería que hablara él con sus propias palabras sobre su vida, sobre su carrera. Y fue un reto porque he estado trabajando en este proyecto durante 8 años y no es fácil conseguir la confianza de la familia. Yo quería que hablara la familia también. Y luego también el revisar todos estos materiales es algo que consume mucho tiempo y mucho dinero y requiere mucha paciencia. Es como una especie de puzzle este documental. Mencionaba a la familia que protege el legado de Frank Zappa. No sé si han visto ya la película y en ese caso qué han opinado, qué han dicho, cuál ha sido su reacción. Sí, hace 8 años hablamos con la familia. Nos costó 2 años conseguir que nos abrieran las puertas y poder hablar con ellos. Y luego a lo largo de los años han ido entendiendo de qué se trataba, cuál era la intención de nuestro proyecto, cuál era la intención del trabajo. Y el año pasado, en agosto, ya nos sentamos con su viuda y tuvo la oportunidad de ver la película final, el producto final. Hizo una reunión con toda la familia y hay que comprender que Zappa murió bastante joven, a los 52 años, y su mujer y sus hijos perdieron mucho. Nosotros hemos perdido al compositor y al músico, pero ellos perdieron un padre, perdieron un marido, y de repente aparece este hombre y quiere sacar a la luz todos estos aspectos y quiere volver a revolver toda esta experiencia, y para ellos es duro, es duro revivir la falta, ¿no? la ausencia. Y nos costó demostrar que queríamos ser auténticos y fieles a su memoria. La personalidad artística de Frank Zappa, que empieza siendo una estrella del rock, después pasa a ser un artista
cuasi político por sus letras, y después acaba siendo un artista, un músico que hacía composiciones clásicas. Como decías, murió muy joven. Vamos a entrar en la especulación. ¿Cómo habría podido evolucionar Frank Zappa si hoy en día, por ejemplo, estuviera vivo o hubiera vivido unos cuantos años más? Porque tengo la sensación de que estaba en su momento de máxima madurez artística cuando falleció. Hay que entender que él tenía todas estas influencias que has mencionado. Se estaba convirtiendo en un compositor de música clásica contemporánea, casi. Tenía todas estas influencias y estas esencias desde el principio. Las influencias más tempranas venían de Stravinsky, de Bartók, también del rhythm and blues, de los años 50. Y él era una síntesis de todo esto. Era una síntesis muy ecléctica, por supuesto. Él fusionaba estilos muy diferentes y los desarrollaba, los hacía avanzar. Y especular sobre cómo hubiera evolucionado y qué estaría haciendo hoy en día es difícil. Lo que sabemos es que estaba muy interesado por la música clásica contemporánea y que quería profundizar en todo el repertorio de Fauré y de otros músicos, aunque la gente solo le conoce por el hombre que estaba sentado en el baño tocando la guitarra, pero hay unas facetas muy desconocidas de él. Ayer yo tuve la oportunidad de ver por la noche la película. Usted decía después en la presentación que estaba muy contento porque de alguna forma había devuelto a Zappa a hacer una gira, porque va de festival en festival. Para usted me imagino que esto es una satisfacción, ¿no? Poder enseñar la película en diversos festivales y de alguna manera volver a tener a Zappa on tour. Sí, muchas gracias por mencionar este aspecto. Puede que el público haya podido oír a Frank Zappa en vivo en un concierto y siempre la pregunta inmediata después de los conciertos era ¿cuándo voy a poder volver a verlo? ¿Cuándo va a volver a salir de gira? ¿Vendrá de gira el año que viene o no? Y ahora que ya ha fallecido, esto es una forma de recuperar parte de lo que hemos perdido, porque una vez que nos hemos dado cuenta de que, una vez que nos dimos cuenta de que la película tenía éxito y de que estaba invitado a muchos festivales y que se iba a mostrar en muchos cines desde Rusia hasta Australia, es fantástico porque da la sensación de que realmente está de tour, está de gira. Ahora es en San Sebastián, luego es en Helsinki y en Helsinki la próxima no sabemos. Zappa vuelve a estar on tour gracias al fabuloso trabajo que ha hecho Thorsten, una película que gustará a aquellos seguidores de Frank Zappa y que será un absoluto descubrimiento para gente como yo, que no estaba demasiado familiarizado con el músico. Muchísimas gracias a todos los equipos que nos acompañan hoy y a vosotros. Nos vemos aquí mañana en el mismo sitio. Adiós.